Damos inicio a nuestra sección de salud mental. El día 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, una fecha para educar y sensibilizar a toda la sociedad. Es por eso que en nuestro espacio de salud mental estamos junto a la doctora Paola León, neuróloga de Clínica Dávila Vespucio y jefa del programa de autismo del Hospital Eloísa Díaz de la Florida. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo definimos? Partamos de lo más básico, eso nos gusta siempre hacer a nosotros. ¿Cómo definimos los trastornos del espectro autista? Bueno, el espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que involucra principalmente afectación en la sociocomunicación. La sociocomunicación implica el lenguaje, o sea, son niños que pueden tener lenguaje o reducido o un lenguaje que sea un poco mayor, pero siempre hay una alteración de la funcionalidad del lenguaje. Y además de eso tienen conductas repetitivas, reiterativas, que son disfuncionales en el diario vivir. ¿Y cuál es la prevalencia de esto en nuestro país hoy? Mira, en nuestro país no hay muchas estadísticas, pero a nivel mundial las mejores encuestas están en Estados Unidos y en Reino Unido, y es más o menos un 1%. Ahora, a los 8 años en Estados Unidos se ha hecho una evaluación de los niños a esa edad, y más o menos 1 en 54 niños pueden presentar este diagnóstico. ¿Y en qué etapas de la vida podemos detectar los trastornos del espectro autista, los primeros síntomas? ¿Cuándo estar atentos? Mira, el trastorno del espectro autista o el espectro autista se puede detectar tempranamente en la vida. O sea, los niños que tienen señales ya como por ejemplo que no miran a su madre, a su vínculo primario, niños que no sonríen, que no quieren o no se acercan a los otros para jugar, niños que tienen conductas repetitivas, alinear juguetes, por ejemplo, o conductas muy obsesivas. Entonces, esto puede ser detectado antes de los 2 años. Obviamente que el problema del lenguaje es una de las cosas que primeramente nos alerta, pero obviamente también hay muchas otras, como te decía, síntomas que se pueden detectar, sobre todo en el juego, en las conductas más perseverativas, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la edad también son los síntomas, lo que podemos ir intuyendo respecto a lo que le puede estar pasando a nuestro hijo o hija. Claro, mientras más chiquitito, ¿cierto? Uno va viendo el problema del lenguaje, por ejemplo, la selectividad alimentaria. Pero van creciendo los niños, pasando los primeros años y digamos la parte preescolar. También hay alteraciones de lo que es la convivencia con otros niños, niños que se quedan solos en los recreos, niños que no comparten o no hacen vínculo con los grupos sociales, y también podemos llegar a la etapa de la adolescencia, en donde principalmente hay alteración para entrar a lo que habitualmente uno dice son los adolescentes, ¿cierto? Son adolescentes mucho más que están en su pieza, que no comparten, muy metidos en los videojuegos, en las cosas que digamos los aíslan un poco. Entonces eso también puede ser un síntoma de alarma. También hay otra cosa importante, es el trastorno del sueño, que puede ser desde bien chiquititos hasta grandes, o sea, es transversal. Y los problemas alimentarios, por ejemplo, ser selectivo con cierto alimento, por color, por aroma, por textura. Esas son cosas que tempranamente nos alertan. Y es importante decir que en el fondo, si nosotros empezamos la terapia y el diagnóstico es temprano, ojalá a los 2 años, antes de los 2 años, los síntomas más complejos, que son los síntomas principalmente de la conducta, pueden ser reducidos en una forma importante. Hablemos de nuestra sociedad. Tú lo decías, no hay tantas cifras, no hay tanto estudio. Pareciera ser que tampoco se habla tanto, cada vez más, obviamente, como todo. Pero hay desafíos todavía. ¿Qué cambios debemos hacer como sociedad finalmente para avanzar en esto, en la visibilización? Bueno, un gran paso fue la ley de autismo, ¿cierto? Que se puso que salió el año pasado. La ley de autismo nos hace en el fondo visualizar, ¿cierto? Todo lo que es el mundo del autismo, y entender que todos podemos tener a alguien con autismo cercano a nosotros, un hijo, los profesores un alumno, nosotros los médicos un paciente. Entonces tenemos que lograr que esta neurodiversidad que involucra el autismo sea una cosa que sea positiva en las aulas, en todo tipo de cosas, en el metro, en
los trabajos, porque la verdad es que las personas con autismo son personas que pueden ser muy activas desde el punto de vista social si empezamos con las terapias tempranas. Entonces, sacarse un poco de la mente ese concepto del autismo que es como de las películas, ¿no? Que yo siempre le digo a mis pacientes de los niños que se están balanceando, que no hablan con nadie, que no tienen lenguaje. No, esto es un espectro, por lo tanto sí efectivamente tenemos niños más severos, que son los que no tienen lenguaje, pero en el otro extremo tenemos personas que pueden ser muy inteligentes, con muchas capacidades, y sin embargo la sociedad puede limitarlos si no logramos una buena inclusión con ellos. Sí, eso es súper importante, ¿cierto? Cómo vamos manejando eso como sociedad, todos podemos aportar un poquito. También usted hablaba, ¿no?, de la profesora, del mismo doctor. Todos tenemos que estar de alguna manera también preparados frente a distintas patologías, ¿no? Así es que el autismo es muy prevalente, se está diagnosticando más porque desde que se hizo el DSM-5, que es el Manual Neuropsiquiátrico de Enfermedades, se dieron parámetros muy claros de cuáles son, digamos, los parámetros para hacer el diagnóstico, y por lo tanto tenemos mucho más diagnóstico y podemos, por eso es que la lista de espera en los hospitales son más grandes. Yo trabajo en un hospital grande en donde hay una lista de espera mayor, pero eso es porque se está diagnosticando más y podemos también mandar a terapia a los niños, niñas y adolescentes. Bien, le agradecemos mucho esta entrevista, gracias por estar con nosotros en Vía de Salud, a la doctora Paola León, neuróloga de la Clínica Dávila Vespucio y también del Hospital de Eloísa Díaz. Eloísa Díaz. Sí, que esté muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.